Muy buenas a todos, en esta ocasión vamos a hablar de las características de los ángulos correspondientes. ¿Recuerdas que en el video anterior te dije que los ángulos correspondientes no siempre tienen la misma medida? Pues en este video voy a enseñarte cuándo tienen la misma medida y cómo trabajar con ellos. Pero antes, recordemos un concepto sencillo, el cual es rectas paralelas. Son aquellas que se mantienen siempre a la misma distancia, apuntan siempre en la misma dirección, inclinación y nunca se cruzan. Ejemplos de rectas paralelas son estas que estás viendo en este momento. Como ves, pueden ser horizontales, en diagonal o verticales, y no necesariamente tienen que ser dos, también pueden ser tres o más. En este ejemplo tenemos los segmentos de recta R y S que son paralelos. Están siendo cortados o atravesados por otro segmento de recta que llamaremos T y es secante a ellas. Veamos un ejemplo donde pondremos en práctica estos conceptos y las propiedades aprendidas de los ángulos. El ejemplo es, dado que R es paralelo a S y que el ángulo A vale 45 grados, calcule la medida de los ángulos restantes. Lo primero que hay que observar es que el ángulo A y el ángulo B suman 180 grados. Como sabemos que el ángulo A vale 45 grados, basta que despejemos el ángulo B y encontremos que vale 135 grados. Luego observemos que el ángulo D y el ángulo A, por ser opuestos por el vértice, son iguales. Entonces el ángulo D también vale 45 grados. Y de la misma forma, el ángulo C y el ángulo B son iguales por ser opuestos por el vértice, por lo que el ángulo C tendrá un valor de 135 grados. En la siguiente parte observemos que el ángulo F es igual al ángulo A porque son correspondientes. Entonces el ángulo F tendrá un valor de 45 grados. El ángulo H es igual al ángulo F porque son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo H es igual a 45 grados también. Además, el ángulo E es igual al ángulo B porque son correspondientes. Entonces el ángulo E tendrá un valor de 135 grados. Y finalmente el ángulo G es igual al ángulo E porque son opuestos por el vértice. Es decir, el ángulo G es igual a 135 grados. En resumen, y como las medidas de los ángulos que hemos encontrado, tenemos que el ángulo B vale 135 grados al igual que el ángulo C. El ángulo D vale 45. El ángulo E vale 135 grados y el ángulo F 45. Y finalmente el ángulo G mide 135 grados y el ángulo H 45. Para nuestro segundo ejemplo, dado que E es paralelo a S, se nos pide determinar el valor del ángulo X. En primer lugar podemos señalar que el ángulo B formaría un ángulo de 180 grados con el ángulo A, y conociendo que este mide 75 grados, bastaría calcular el restante del ángulo B haciendo un despeje. Con esto tenemos que el ángulo B mide 105 grados. Luego observemos que dado que E es paralelo a S y al ser cortadas por la secante R, el ángulo B y el ángulo X son correspondientes. Y cuando dos segmentos de recta son paralelos, los ángulos correspondientes son iguales, por lo que el ángulo B es igual al ángulo X. Y como sabemos que la medida del ángulo B es 105 grados, la medida del ángulo X será de 105 grados. Y esos han sido los ejemplos del tema características de los ángulos correspondientes. Ahora es tu turno de resolver los ejercicios propuestos en tu libro SMATE. Cuídense mucho y hasta el próximo video.